Linaje Studio, un espacio para compartir y anunciar las excelencias de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ven, únete a nosotros en este tu podcast y que la palabra de Dios te alumbre. Buenas tardes amigos, sean bienvenidos una vez más a este espacio llamado Linaje Studio que hemos preparado por gracia del Señor para el beneficio de su iglesia y para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo a través de el conocimiento de su palabra. En esta tarde estoy con un hermano muy especial, mi hermano Tony Moreno, y vamos a compartir con ustedes un tema que traemos. El tema es ¿qué dice la Biblia sobre la música? Y vamos a estar tocando distintos textos y, ¿verdad? Desglosándolos y tener una plática sobre estos asuntos para que ustedes puedan tener una base bíblica sobre lo que dice la Biblia, sobre el uso de la música y qué es la música. Muy bien, eso es, qué buena introducción por ahí de parte de mi amigo Fabián, qué bendición, la verdad, nuevamente después de hace mucho tiempo, desde el último podcast que estuvimos grabando por ahí, estamos contentos de volver, regresar y traer este contenido especial y súper padre, y ahora viniendo con un tema súper hermoso que es la música, y vamos a estar hablando, vamos a estar argumentando, vamos a estar dando nuestra propia opinión, y espero les guste. Muy bien, vamos a iniciar en materia, vamos a empezar en materia y vamos a abrir Romanos capítulo 14 del versículo 22 al versículo 23. Este texto, quisimos iniciar con este texto porque hay muchos hermanos, ¿verdad? Que ahorita vamos a hablar sobre esos paradigmas de que música secular y música cristiana. Entonces, teniendo eso como trasfondo, elegimos este texto de las Escrituras para fundamentar lo que nosotros vamos a decir. Y dice la palabra de Dios así. Romanos 14, versículo 22 y versículo 23. Tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Acabo de leer en la Nueva Traducción Viviente. Ok, vamos a entrar en materia entonces. Mire, yo inicio con esta pregunta. ¿Qué es la música? ¿Qué tú opinas que es la música, Toño? Bueno, en sí, el diccionario nos dice que la música es el arte de combinar sonidos, melodías, ritmos. Y también se puede decir que la música es un medio de expresión. Recuerdas que lo hemos comentado varias veces, la música es un medio de expresión para todas aquellas personas que son músicos, que tienen ese arte, pues utilizan la música para expresarse. Y bueno, la pregunta ahora que yo le quiero compartir, hacer y formular a Fabián es, ¿qué fin o con qué fin fue creada la música? Bueno, mira, la Biblia no nos habla algo en particular sobre la música. No dice, ¿sabes qué? La música fue creada para tal y para tal. Pero sí nos da muchos textos que nos ayudan a entender sobre el propósito de las cosas. Hay un texto en el libro de Colosenses donde nos dice el apóstol Pablo que todas las cosas fueron creadas por Él, en Él y para Él. Amén. Y cuando dice todas las cosas, por supuesto que está incluida la música. Entonces, todas las cosas fueron creadas por Él, en Él y para Él. La música fue creada para darle gloria a Dios. Ahora, teniendo eso como base, entendemos que lo que nosotros hacemos como música tiene como propósito exclusivo, o debería de tener como propósito exclusivo, llevarle la gloria a Dios. Así es. Ese es el propósito, darle gloria a Dios, pero no solamente la música, sino todo. Todo. Si usted come, dice la Biblia que debe de comer para la gloria de Dios. Si usted va a un partido de fútbol, aunque no lo crea, debería de ser para la gloria de Dios, pero ¿qué pasa? Que no lo hacemos así, ¿verdad? Pero ese es el propósito original de la música. Ahora, algo que nos ayuda a entender, ¿verdad? Sobre la música también, por ejemplo, lo que nos dijo Toño, que es un método de expresión, por ejemplo, en los países. Claro. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí en México tenemos, ¿qué? El mariachi, la banda. banda. Ahora que está pegando mucho actualmente son los corridos. Los corridos, así es. Por ejemplo, tenemos en Puerto Rico
el El reggaetón. reggaetón, Reggaetón cierto. tenemos en República Dominicana la bachata. La El bachata. dembow, no, es de ahí, así también. El dembow también en Sí, República Dominicana. muy Entonces, conocido ya ahora. así, entonces tenemos géneros musicales que son, vamos a decirlo, no exclusivos porque todos son una mezcla o una raíz, pero son muy propios de su riqueza cultural como país. Y eso dice mucho de, del género musical. Ahora, ¿qué, qué uso, Toño, qué uso tiene la música? Actualmente, Bueno, actualmente y partiendo de la premisa de que es su fin principal, ¿verdad? Es darle gloria a sí, Dios. así es. eh, Ese es el principio legítimo. ¿Cómo podríamos darle gloria a Dios? Por ejemplo, nosotros damos gloria a Dios a través de, no sé, por ejemplo, mis experiencias. Yo viví una experiencia, entonces yo le canto al Señor esa experiencia personal para adorar su nombre. Ese es un uso que se le da a la música y eso es bíblico. Es correcto. Y bueno, como cristianos en este caso, el darle una alabanza al Señor, el escribir una canción y también exaltar sus méritos. Que este es el fin, exaltar los méritos de Mérito de Cristo, los Cristo, sí, méritos de amén. Cristo, porque pues nos encontramos en unas situaciones difíciles, entonces de ahí nacieron varias canciones que después de mucho tiempo les queremos compartir, entonces realmente la música ha influido mucho en nosotros, en Fabián y yo, por eso nos atrevimos a hablar de este tema y pues quizás no somos lo más profesionales, ¿verdad? Pero tenemos ya algo de conocimiento y queremos desglosarlo desde la palabra de Dios y desde nuestra perspectiva, claro. Mire, la música tiene distintos usos. Uno de ellos es, lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo A ver, yo lo quiero leer, yo lo 13 y quiero 14, leer. ¿verdad? A ver. Sí, sí. La palabra de Dios dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Así es, mire, fíjese lo que dice el texto. Aquí tenemos a las huestes celestiales eh, alabando y adorando a Dios. O sea, ¿qué mejor ejemplo tenemos que de los mismos ángeles de Dios que alaban a Dios por medio de la música? Qué hermoso ejemplo. Entonces nos dan ejemplo de lo que nosotros deberíamos hacer con la música, alabar Así a es. Dios. ¿Cómo tú ves ese texto, Toño? La verdad, yo creo es uno de los textos que uno queda asombrado, ¿no? O sea, el nacimiento, porque ahí narra también desde versículos pasados el nacimiento de Jesús. ¿Cómo fue el recibimiento? Con alabanza, le daban gloria a Dios en las alturas y daban paz a los hombres porque había llegado su Salvador. Su Su Salvador, amén. Salvador. Mire, el libro de Colosenses, el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 16, nos dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Mire, eh, recuerden, como dijo nuestro hermano Toño, eh, la música es un método de expresión. Cuando nosotros estamos agradecidos, nosotros debemos, el texto de Pablo nos está diciendo, canten, que es un mandato más que una recomendación. Alaben. Alaben al Señor y canten, o sea, son libres y exprésenlo por medio de las canciones. A Dios le agrada la música, Claro. le agrada que nosotros le cantemos. Quiero invitar a mi hermano Toño a leer en el libro de Romanos, no, perdón, Primera de Corintios 14, versículo 15. La música también puede servir como un medio de comunión con Dios. Recuerde que el fin principal de la música es glorificar a Dios. Entonces, es una forma en la que nos comunicamos. Bueno, y el texto dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Esa es una parte muy, muy importante y queríamos tocarlo también aquí ahorita. Parte de hacer música para Dios es cantar sobre sus excelencias, sus méritos, glorificar Tributos. sus atributos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Desde una
perspectiva humana propia, pero por supuesto que no. Vamos a hacerlo con un espíritu subordinado a la rúbrica divina, o sea, lo que dice la Biblia sobre Dios. Con entendimiento. Con entendimiento. Ahora, yo quiero abordar aquí un tema un poquito espinoso, pero Esos me gustan. sin afán de ofender a nadie. Pero mire, hoy en día tenemos música cristiana, voy a ponerle así entre comillas, sin ofender a nadie, que habla de todo menos de Cristo. ¿Cómo ves tú eso, Toño? Bueno, realmente, en mi comentario no lo veo tan mal. No lo veo mal. ¿Por qué? Bueno, depende del tipo de letra que esté compartiendo el amigo o el cantante, la verdad. Si trae un mensaje realmente de maldad o errante que provoque cualquier otra cosa, no estaría de acuerdo. Pero si es un buen mensaje, aunque no hablaré de Cristo, quizás en alguna de sus palabras puede mencionar algo que viene, algo bíblico, algo bíblico. Ese es un buen punto. Ese es un buen punto. Mire, no necesariamente tiene que llevar el texto bíblico para que sea bíblico. Puede haber una canción sobre amor, ¿verdad? Y Dios nos invita a amarnos. La cuestión aquí es, por ejemplo, cuando se le canta a un Dios que no es bíblico, cuando se le canta a un Dios que prácticamente cumple nuestros caprichos, un Dios acomodado a nuestra medida, un Dios que solamente ama, un Dios que solamente bendice, un Dios que bendice tus caprichos, pero no el Dios judio-cristiano de la Biblia que estipula su voluntad y dice las cosas son así y yo las creé para esto. Entonces, aquí les dejamos para parte de nuestro trabajo también, ¿verdad? Es estimular un poco a los prejuicios, no con el afán de generar controversia, sino para que usted genere una opinión propia y tenga una postura bíblica y robusta sobre lo que dice la Biblia, sobre la música. Yo quiero seguir ahora con una pregunta. ¿Qué tipo de música no le gusta a Dios? Ay, eso está buena. ¿Tú crees que hay un tipo de música que no le guste a Dios es particularmente, exclusivamente? Considero que sí. Por ejemplo, podemos hablar hay un artista muy conocido que conocemos como Bad Bunny. ok. Y sería el mejor ejemplo para exponerlo. La verdad, se dice que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Entonces, no solo parte de esto, parte diciendo que, la verdad, la mayoría de sus canciones, y bueno, voy a decir que prácticamente todas sus canciones están llenas de maldad, incitan a la juventud, incitan a las familias, incitan a todo tipo, a toda la sociedad y quieren generalizar su cultura en este mundo. Entonces, verdaderamente su contenido de música no es agradable para Dios. No es agradable. Y aquí queremos dejar algo bien claro. Mire, estos muchachos se presentan en programas de televisión, en radios, en internet. Por ahí yo veo gente cristiana compartiendo, ¿verdad? Fragmentos de sus videos donde ellos mencionan a Dios. Y bien bonito, todo bien coloreado. Y se les pregunta de Dios y ellos dicen, no, a mí Dios me ha bendecido y yo creo en Dios. Bueno, si tú crees en Dios, ¿pero en qué Dios? Sí. Volvemos y repetimos, ¿en el Dios que cumple tus caprichos? O sea, la música que estos muchachos hacen es a costa de ¿qué? ¿De venderte qué? Pornografía, pecado, mundo. Y luego vienen con el cuento y dicen, es que Dios me bendice. No, Dios no te bendijo. Y eso tenemos que dejarlo claro. Dios no se agrada de tu contenido musical, ¿verdad? Y peor aún, si vives lo que cantas, que deberías, ¿verdad? Porque hasta en la música se tiene que ser congruente. Por ejemplo, aquellos que hacíamos rap, hablábamos sobre, hablando en otro contexto, hablábamos sobre cosas de la calle y teníamos que vivir las cosas de la calle que cantábamos. Entonces, no caigamos en ese error de pensar que porque aquel o este tal artista tienen dinero, tienen fama, sea una bendición de Dios. No, si esa persona no cree en Cristo, no tiene su vida y su fe puesta en Cristo, podríamos incluso decir hasta con una postura bíblica que el dinero y la fama que él tiene, lejos de ser una bendición, es un castigo y es un juicio de Dios. Muchas veces en la Biblia podemos ver que la riqueza son motivos de juicios divinos delante de Dios. Y que de alguna u otra manera lo mantienen alejado, que ese es el castigo. Así es. Alejado de Dios.
Y bueno, y podemos hablar de muchos más artistas, pero ponemos a este artista muy conocido Muy por conocido. todos. Más que nada por la influencia que tiene. Ah, claro. Por la influencia que tiene. Y es triste porque reconocemos que ese talento que tiene es de Dios. Dios se lo dio Claro, porque eso. vamos a dejar las cosas como son. Sí ¿Cómo tiene son? talento. Porque hay muchos ahí que dicen que no tiene talento. Yo he visto ahí a los rockeros diciendo, no, es que no es música. Pues Ajá. entonces, ¿qué es? Ni modo que sea fútbol. Es música. Que no sea de tu agrado, eso se entiende. Es Tampoco es de mi otra agrado, cosa. pero es muy talentoso, tiene mucho talento. Pero si no está poniéndolo a los pies, dándole el funcionamiento que debe de tener, que es llevarle la gloria a Dios, no sirve de nada. Aunque el mundo entero se le incline, no sirve de absolutamente nada. Es verdad, y bueno, también argumentando lo que dices, en fin, todos aquellos que se dedican a la música, lo vamos a dejar bien claro, el don y el talento que ustedes tienen es por gracia y misericordia de Dios. O sea, todos los músicos, aquellos que lo utilicen para otro beneficio, ¿verdad? Pero ese talento lo tienen gracias a Dios. Y Él es el único que merece toda la alabanza. Así es. Y miren, los quiero invitar al libro de Amós en el Antiguo Testamento, en el capítulo 5, el versículo 21 al 24. Y estoy leyendo en la nueva traducción viviente y la palabra de Dios dice así. Odio todos sus grandes alardes y pretensiones, la hipocresía de sus festivales religiosos y asambleas solemnes. No aceptaré sus ofrendas quemadas ni sus ofrendas de grano, ni siquiera prestaré atención a sus ofrendas selectas de paz. Fuera de aquí con sus ruidosos himnos de alabanza. No escucharé la música de sus arpas. En cambio, quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. Mire, este texto es fuerte. Es Dios indignado por el corazón de su pueblo y ese corazón hipócrita que en su apariencia, verdad, delante del público mostraba una cosa, pero internamente era otra cosa. Y ahora que estamos hablando de esto, si eso le dice a su pueblo amado que sacó de Egipto, que no se olvida y que ha venido tolerándolo y redimido, ¿qué no va a pensar o qué, cómo no se expresará nuestro Señor de aquel que no es su pueblo, de aquel impío que se la pasa haciendo música de aquel o aquel tipo O para su propio beneficio. para su propio beneficio? Ahora, ¿cómo tú ves? Hablando, ¿verdad? Vamos a poner a este muchacho porque no es todo este muchacho, pero esto también tiene que ver con la iglesia. Estamos hablando de la iglesia. ¿Cómo tú ves este texto que es dirigido al pueblo de Dios? La Cuando yo forma, lo leí, me sentí exhortado también. Porque quiere decir que realmente en ese tiempo las ofrendas y sacrificios que el pueblo le hacía a Dios, realmente el Señor las aborrecía. ¿Pero por qué? Porque el Señor miraba al corazón. Podían cantar muy bonito, podían hacer cualquier estruendo, los mejores instrumentos, mejores músicos quizás, y quizás oyendo humanamente se escucharía padre, hermoso, bonito, pero ante los oídos de Dios no era de su agrado y realmente me estremece este texto, está muy bueno, muy muy. fuerte. Y, y pues mire, no está mal que usted cante bonito, que usted haga canciones, no está mal, pero aquí está diciendo nuestro Señor que eh, nuestra forma de cantar, nuestra forma de alabar, tiene que ir de la mano con una actitud reverente del corazón. Hermano, es triste, de nada sirve, y me estoy expresando directamente a los cristianos, de nada te sirve, hermano, que tengas la mejor voz. Es una bendición que tú tengas esa excelente voz Claro. hermosa, que sepas tocar un teclado, una guitarra, o que tengas distintos, ¿verdad? Pero si tu reverencia, si tu corazón es reverente a Dios y agradecido y muestras una vida consagrada a Dios, Dios no se agrada de tu música. La gente Uf, se puede agradar de tu música. Los cristianos pueden quedar asombrados con tu música y decir, man, este tipo canta excelente. padrísimo. ¿Verdad? Y puedes tener los números que hoy en día, ¿verdad? Hablando de los números que simbolizan éxito, no significan para nada Nada. éxito delante del Señor. El Señor no le importa tus números, no le importan las cantidades que tengas.
¿Cuántos estadios puedes llenar? Quiero invitarte al versículo 24 que dice, en cambio, quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Que claramente lo está diciendo que se vuelvan nuevamente a Él, vuelvan nuevamente a donde pues realmente pues el pueblo se conoce por ser rebelde, ¿no? Por tener muchas Sí, caídas, pero el Señor todavía les decía, su mejor alabanza que ellos podrían así dar, es. su mejor sacrificio era volver a Él, volver a Él, volver a sus brazos, volver a su presencia. Qué hermoso, de verdad. Qué hermoso, así es. Y constantemente nos está llamando el Señor no nos abandona. Pero esta es una reprensión. Mire, quiero compartirle otro texto. En el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 27 y versículo 28. Queremos enfatizar, ¿verdad? Dejando claro que para el Señor es más importante. No quiere decir que no sea importante. Es importante la música, no porque estamos diciendo esto, usted va a hacer una música mediocre. Claro. Para nada. Si usted hace música, tiene que hacer lo mejor. No, y yo digo, bueno, yo digo que los mejores músicos, como hijos de Dios, tendríamos que ser nosotros. ¿Por qué? Eso Así habla, es. eso Amén habla de a una eso. excelencia. Amén a eso. Porque yo he visto detalle en las iglesias que nos conformamos con saber poquito de música. Y no, el Señor se merece lo mejor. Y si tú te puedes desarrollar profesionalmente, hazlo, pero hazlo para la gloria del Señor y con un corazón. Y como dice, lo comentaba Fabián, con una reverencia hacia Él, que pueda ver tu corazón y que se puede mostrar a través de esa música tu corazón, tu intimidad con Dios, tu comunidad con Dios. Así es, hermano. Pero fíjese, debe de cuidar esa excelencia en su música, no debe de descuidarla, eso es necesario, pero debe de ir acompañado con esto y aún más importante y más necesario. Leo en el versículo 27 y 28 del libro de Mateo. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos, de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Por fuera aparecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Estos son textos muy fuertes, ¿eh? Se puede identificar con una palabra, Ah, apariencia. apariencia. Y qué triste es vivir de la apariencia, hermano. Como lo dijo Toño, me gustó esa frase que usó. Creo que no existe alabanza más hermosa que una vida consagrada. Claro. Usted puede no saber cantar, usted puede no saber absolutamente nada de notas melódicas, usted no puede ser, ¿verdad? El artista más reconocido. Usted puede ser un cantante, no, un ministro de alabanza o un congregante de su iglesia. Sí. Que no es reconocido, apenas si se traba con sus notas musicales, pero si su vida es consagrada al Señor, si su vida en lo secreto, donde nadie lo ve, honra al Señor, si en lo más íntimo de sus pensamientos y de sus deseos está Cristo y Él es valioso para usted, su alabanza es hermosa delante de Dios. Y será buena estima delante de sus ojos. Y será buena estima. Y bueno, realmente otro punto que comentando sobre la música es verdaderamente si los géneros, si cualquier tipo de género o ritmo es opcional para hacer música para el Señor. Ese es un buen punto. Vamos a ir cerrando con este punto. ¿Qué tipo de género aprueba Dios y qué tipo de género no? Ya nos metimos en un poquito más espinoso, ¿verdad? Está bueno esa. Y para eso yo quiero hacerle esta pregunta, ¿eh? Quiero hacerte esta pregunta, Toño. ¿Tú crees que existe tal dicotomía entre música cristiana y música secular? ¿Existe eso? Bueno, esta es mi opinión y no tienen que estar de acuerdo. Esta es mi opinión. Lo voy a dejar bien claro. No hay música cristiana ni música secular. Eso está rotundamente mal. Amén a eso. No, sí, o sea, es mi opinión. Amén a eso. Realmente, porque siento que le llamamos secular y siento que nos divide, que nos aparta. La conocemos como música cristiana porque debe haber un tipo de nombre que se le pueda dar para nosotros buscar en una página, cualquier cosa, para que puedan identificar la música sacra.
así como la música llamada secular. A mí no me gusta en lo personal llamarla secular ni cristiana, ¿verdad? Somos nosotros los Los cristianos. cristianos. Música, es arte que fue creada para darle gloria a Dios. Entonces, comentando y a tu pregunta, dándole seguimiento, pues realmente no, o sea, cualquier tipo de música, yo lo haría, yo lo haría. Haría cualquier tipo de género, ritmo para alabar a mi Señor y para darle gloria a mi Señor, sin importar el género. Así es. Esa es mi respuesta, la verdad. Eso está excelente. Mire, recuerda lo que empezamos a hablar al principio, que la Biblia hay información que la Biblia nos comparte que es muy explícita. Sí, Hay cosas que, por más que usted quiera hacerle malabares, eso está terriblemente mal. En la Biblia dice algo claro y debemos de tomar la palabra de Dios clara. Pero hay unas cosas que no se nos dan claras, vienen de forma implícita. sí. Y hay cosas que no dice. Por ejemplo, la Biblia no dice si está mal o está bien celebrar su cumpleaños. Ah, claro que no. No, ¿verdad? Pero nosotros, porque recordamos que es un día en el que Dios nos dio la vida y nos trajo al mundo, celebramos Celebramos. un año más que Dios nos ha concedido. Pero por medio de la Biblia, de estudiar la Biblia, podemos inferir tal afirmación. En este caso, la Biblia no habla en ningún lugar sobre notas espirituales. Géneros. Para Dios es importante lo espiritual, pero Sí. recuerda lo que estamos hablando, ¿verdad? La vida, su vida consagrada, eso es lo espiritual, pero no existen Uf. notas melódicas, notas que te transporten a otro lugar. La música en una experiencia con Dios te lleva a conectarte con Dios y Claro. sentir su presencia, pero no quiere decir que unas notas, no quiere decir que la guitarra sea espiritual y la batería no. Sí, sí. Ahora, fíjese, entendiendo eso como premisa de que no hay notas espirituales, entonces, ¿qué decimos de los géneros? Hay un género que... ¿Podemos inferir que hay un género que le agrade a Dios y otro que no le agrade? Pero mi postura es no. ¿No? O sea, toda música le agrada a Dios, todo género. Usted puede cantar rock, usted puede cantar ranchero, usted puede cantar reggaetón, balada, etcétera, etcétera. Y estamos conectados a lo mismo. Simplemente lo que sí no le agradaría a Dios es el corazón de la persona De la persona, así es. y la expresión, su letra. Ese es otro punto. Y tiene que ver con esto. Por ejemplo, cuando nuestro corazón reconoce a Dios como el centro de todo, se va a notar en nuestra teología y en nuestra expresión. Totalmente. No puede amar a Dios, no puede tener reverencia a Dios y ser un irreverente en sus letras. Sí, No se sí, lógico. puede. Debe de haber una conexión. Recuerde que la música es un método de expresión. No puede pensar una cosa en su corazón y hablar otra con la boca. Y la filosofía de vida, ¿no? Que comentabas. Exactamente, es que la música es una filosofía de vida. No nomás te ofrecen un canto, sino te ofrecen una filosofía de vida. Comentábamos que, por ejemplo, la música influye mucho Influye. influye Sí, sí. en las emociones. En las emociones, sí. El ejemplo que dabas, me recuerdo que decías que cuando estabas triste, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando estaba, por ejemplo, los que están tristes, ¿qué música ponen? Raramente que pongan una canción para quitar su tristeza, pongan una canción más triste para ponerse más triste, porque es de acorde a su estado de ánimo O a su emoción. o a su emoción. Por ejemplo, si estás adolorido, pues una de adoloridos. Dolorido. Si estás enamorado, pues una de amor. Exacto, y teniendo Intenso. esa premisa, no podemos decir que a Dios no le agrada, porque Dios no es inmutable en su carácter. No es como que hoy está contento ¿verdad? Esos son parte de sus atributos, pero a Dios le gusta el rock. Si usted hace rock, usted haga rock, usted es libre para disfrutar del rock. Ahora, para ir ya cerrando, quiero volver nuevamente al texto, porque aquí puede decir un hermano, ¿verdad? Pero miren, es que la música y el canto, hay aquí algo que no vamos a tomar por cuestiones de tiempo y por profundidad del tema, principios que como cristianos aceptamos, por ejemplo, lo que es el principio regulativo y normativo de adoración. Correcto. El principio regulativo nos dice que solamente Dios debe de ser adorado en el servicio público, en el culto público, perdón, como Él estipuló. O sea, ¿y cuáles son los salmos? En el culto que es a Dios, que se le ofrece el domingo,
no podemos adorar de una forma que nosotros queramos o si creamos que es bonita. No, no, no. Dios ya estipuló cómo quiere ser adorado y dejó los salmos. Pero en la adoración normativa, que es acá en los cultos, ¿verdad? Sí, En sí. nuestras casas, podemos cantar salmos, podemos hacer rock, podemos hacer bachata, podemos hacer esto, porque somos libres. Eso es. La libertad. La libertad. La libertad, por ejemplo, cuestionando y dándole paso a lo que decía el apóstol Pablo, de todo me es lícito. Así es. Todo me es lícito, pero no todo me conviene ni todo me edifica. Entonces, yo soy libre, yo soy libre. Esta es mi postura. Yo soy libre de escuchar cualquier tipo de música. Claro, aclarando, no voy a escuchar aquella que no me edifique o que provoque algo. ¿Sí me entiendes? Que provoque una emoción o un sentimiento que no esté de Mal. acuerdo al carácter de Cristo, pues que no esté de acuerdo a mi identidad en Cristo. Entonces, realmente lo puedo hacer y tengo esa libertad, pero prefiero morir esa libertad por agradar a mi Señor. Entonces, yo soy libre, yo me siento libre de escuchar cualquier tipo de música, porque la otra vez estábamos hablando sobre las luchas. Yo no Ah, lucho sí. con la música, Ajá. yo tengo otras luchas, que Otra eso lucha. no lo quiero comentar ahora. Pero yo no lucho con la música, entonces yo soy libre, yo me siento libre de escuchar cualquier tipo de música, género, soy libre. Pero si no me edifica y si no tiene un contenido bueno, agradable, pues simplemente lo desecho. Así es. Simplemente lo desecho y esa es la verdadera libertad, lo que comentábamos, la verdadera libertad en Cristo. Y recuerda que toda libertad, todo derecho, y en este caso más especial todavía más, que la verdadera libertad en Cristo conlleva una verdadera responsabilidad. Sí, ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Pablo? Le dice, mira, tú eres libre, pero tú estás subordinado a la ley del amor. Y pone ejemplo la carne. Dice, si tú quieres comerte la carne, ve y cómete la carne. cómetela. No andes preguntando si esto fue sacrificado, o si esto no, Si que es los pecado, ídolos, ¿no? que nada, que si es pecado. Cómete la carne, es carne. Y el ídolo nada es. Y luego Cristo dice, hablando de la comida en particular, ¿verdad? Que lo que entra al hombre no le contamina, sino lo que sale. Sale. Entonces, la música que entra en ti tampoco, pero si tú vas a escuchar, ¿verdad? Un tipo de música con el que tú no luchas, pero por ahí el hermanito que es débil en la fe, En la ¿verdad? fe, Te ve o puede ser susceptible a la acción que tú vas a hacer, tú tienes que guardarte. claro. No se te va a caer una mano ni una oreja por no escuchar una canción o no, tú tienes que amar a Cristo y amar a tu hermano y abstenerte de escuchar ese tipo de música o hacer ese tipo de música por amor Uf, a Cristo y por amor a tu hermano. totalmente. Y sí, argumentando a eso, realmente tenemos esa libertad. Pero, dándole continuidad, por eso muero a esa libertad, Fabián. Así es. Por eso muero esa libertad, por amor a mi hermano, por amor a mi iglesia, porque sé que si puedo ser piedra de tropiezo en ese acto, mejor no lo hago, mejor muero mi libertad. Mejor muero Pero mi tengo la libertad. libertad, Pero la tengo, sí, así es. la tengo, y aún así, a pesar de esa libertad, día con día seguimos eligiendo a Cristo. Amén a A eso. eso. Amén a eso. Ahora, Uf, vamos a cerrar con este texto con el que empezamos y, ¿verdad? Para complementar esto que venimos hablando. Romanos 14, 22 y 23 dice, tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. ¿Sí? sí, Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, claro. quizá tú crees y tienes una base bíblica para decir que aquello que tú haces, pero manténlo entre tú y Dios. Claro. Eso es entre tú y Dios. Eso es lo que Juan Calvino nos dice, que es parte de la conciencia del cristiano. Cosas que no se puede meter la iglesia. Y Ujú. debe de quedar claro, hermano, Sí, la sí, iglesia no me puede decir a mí qué música puedo o no puedo escuchar, claro que o no. más aún debo escuchar. No, yo tengo la libertad de escuchar la música, pero si yo creo que no es, y es ahí donde voy a seguir con el texto, dice, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Uf, Ahora, este texto se podría malinterpretar, decir, entonces yo puedo ir, ¿verdad? Y pecar y cometer, no sé, fornicación y esto, y si yo creo que no está mal, entonces, no, no, espérate, aquí no estamos hablando de eso, porque el apóstol Pablo en el contexto del capítulo está hablando sobre el peligro de juzgar y está diciendo que los pecados, no tienes
el derecho de juzgar sobre un pecado Ujú. que tú mismo cometes. Pero luego está hablando, ¿verdad? Sobre el comer carne y te dice, si tú te la comes, debes de comértela con libertad de conciencia. Pero porque otro puede juzgar que es Qué pecado, pecado. pero la Biblia explícitamente dice que no puedes cometer adulterio ni puedes fornicar. Si tú me sacas algo así, estás torciendo las escrituras y cuidado, Cuidado. cuidado, porque eso es lo que hacía Satanás, torcer las escrituras. Exacto. Entonces, dice, sigo con el texto, dice en el versículo 22. Dice, tal vez crees que no hay nada malo en lo que tú haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Ajá. Y versículo 23, pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, Mejor no lo hagas. pues no eres fiel a tus convicciones. O sea, recuerde lo que le dice el otro texto, que todo lo que no viene de fe es Es pecado. pecado. Si usted hace algo que no viene de fe, Está muy bueno. es pecado. Usted puede decir, y esto aplica para todo, usted puede decir que su vida está fundamentada y que, no sé, que ama, pero si esas acciones de amor no llevan fe en Cristo, mi hermano y amigo que me escucha, Cuidado, cuidado. cuidado porque está pecando. Su convicción va por encima y su convicción debe ser robusta, es decir, esto es lo que Esto. yo creo. Y es, Claro, y realmente influye mucho este tipo de problemas en la iglesia. Realmente, porque el pastor cree o tiene ese dogma, yo también lo debo de tener. Ujú. Entonces, realmente, esto fue revelado y se nos ha revelado a cada uno individualmente el Espíritu. Por ejemplo, y es un ejemplo, yo no puedo congeniar quizás contigo con muchas cosas. Así es, así, ajá. Así como ustedes que van a escuchar este Ajá. podcast, hermoso podcast, Amén, eso también. tampoco tienen que estar de Tienen que estar acuerdo. de acuerdo. Está bien, yo te decía una palabra que ya estoy olvidando, que está bien no estar de acuerdo. Esa me gustó, esa frase. También está bien no estar Está de bien no estar de acuerdo y es acuerdo. lógico, pero hay que ir a los pies del Señor, hay que ir a su palabra y como decía, por medio de la fe se nos ha revelado. Se ha revelado. Este versículo me estaba tocando porque he tenido experiencia actualmente en ese tipo de cosas sobre dogmas, que estamos hablando de esto, Ajá. dogmas, sobre tabús, que realmente pues mantienen a la iglesia atada. 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 Esa es una palabra buena. Bueno, hermanos, pues este tema de hoy fue ¿qué dice la Biblia sobre la música? Es imposible poder abarcar todas las áreas Sí, por el tiempo y el espacio, más pero tiempo. esperemos que esto pueda ser de bendición para ustedes. Y más que nada, volvemos y repetimos, ¿verdad? Usted no tiene que estar de acuerdo con nosotros. Sí, Se claro. trata de tener una postura bíblica Sí, sobre lo que creemos o sobre lo que interpretamos que dice la Biblia sobre la música, pero sin torcer las escrituras. ¿Por qué? Porque se nos va a pedir, eh, no, dice el apóstol Pedro, perdón, que aquel que demande, ¿verdad?, sobre de tu fe, que te diga por qué crees eso, entonces tú vas a decir, yo creo esto, por esto y por esto. correcto. Entonces, hermanos, pues fue un gusto para nosotros estar nuevamente aquí, que el Señor les bendiga y quiero invitarlos, aquellos que tienen el don de música, hagan música y háganlo para la gloria de Dios, pero sobre todo que su vida y su corazón toquen las mejores melodías Ah, en su comportamiento y en su vida diaria. Los qué, dejo con mi hermano qué Toño, que buen el Señor les consejo, lo bendiga. voy a apuntar ahorita en mi libreta. Y la verdad sí hemos llegado al final de este podcast, este hermoso podcast, la verdad, hemos estado aprendiendo también aquí Sí, amén. Ahí. Ajá. y comentando, pues, no tienen que pensar lo mismo, no tienen que pensar lo mismo que yo, no tienen que tener la misma opinión. Este es mi punto. Este es mi comentario, como lo hacía Fabián igual. Y igual esperemos que les sea de mucha bendición y de edificación para sus vidas. No olviden suscribirse, no olviden darle like, compartirlo, ya sea en su iglesia, amigos músicos, en general, para toda la sociedad. Es de bendición. Y bueno, llegamos al final de este podcast y queremos agradecerle por el tiempo y darle gracias a Dios principalmente porque nos dio esta oportunidad de volver De volver. y vamos a volver nuevamente con Vamos a más volver. podcasts, con episodios, con nuevas series. Si Dios quiere, vamos a volver. Contenido verdaderamente bueno, agradable para todos ustedes, gente bonita. Entonces, hermanos, cuídense, que Dios les bendiga. Adiós, adiós, adiós. Bye. Bye.